temas de los que vamos a trabajar en este cuatrimestre con terapéutica van a ser muy parecidos en cuanto a nombre, probablemente, pero ahora lo vamos a ver con un enfoque más clínico, ¿sí? Ustedes ahora ya tienen una madurez necesaria y un transcurso en la carrera que están a punto de recibirse, van a ser ya futuros colegas, entonces es probable que el enfoque que le damos en tercer año ya no va a ser parecido al que le vamos a dar en terapéutica farmacológica, ¿sí? Avísenme si ven, ¿sí? ¿Pueden ver bien el PowerPoint? Sí, profesor. Sí, profesora. Buenísimo, gracias por contestar, chicos, porque si no, no me entero. A ver, ahí está. Por favor, les voy a pedir si pueden silenciar sus micrófonos. Les voy a agradecer, entonces no hace acople acá con mi computadora, ¿sí? Les agradezco. Bueno, para comenzar, ustedes verán, no sé qué pasó acá, ustedes verán que, a ver, sí, no sé qué pasó ahí, pero bueno, una rayita. Voy a salir, voy a hacer stop y volver a entrar. Como verán, dice terapéutica razonada. Vamos a ver específicamente cómo vamos a adaptar el conocimiento que traemos desde tercer año, la farmacología básica que tuvimos en tercer año, que tuvieron para poder llegar acá. Nosotros nos centramos básicamente en la teoría farmacológica en relación al fármaco, ¿sí? Cómo el fármaco pasaba a través del cuerpo, qué respuesta generaba y cómo el cuerpo respondía a esta respuesta, ¿sí? Esto es todo lo que vimos, que era farmacodinamia, farmacocinética, interacciones, ¿sí? Toda la teoría sobre esos temas, reacciones adversas, todos esos temas que fueron muy importantes para que ustedes puedan entender y aplicarlo en la clínica. No es nada parecido en relación ya a cómo nosotros tenemos que ver en base al diagnóstico del paciente. Ustedes ahora ya tienen saberes que en tercer año no tenían, entonces ahora lo pueden aplicar perfectamente. Entonces, nos basamos en el diagnóstico, en el proceder del diagnóstico al fármaco. Nosotros tenemos que saber perfectamente que tenemos pacientes de diferentes edades, diferentes géneros, de diferencias socioeconómicas, socioculturales. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a cada paciente individualmente. Eso creo que se va a preconizar en este cuatrimestre, que nosotros tenemos que entender que cada paciente es un ente aislado, ¿sí? Cada paciente viene con su moñito y con su sorpresa. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder detectar eso. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Haciendo una buena historia clínica. ¿Pueden silenciar, por favor, los micrófonos? Les pedí. Por favor, chicos, si pueden silenciar los micrófonos. A ver, voy a hacerlo yo. Nazarena Rodríguez, por favor, silencie su micrófono. Monzón también. Jimena Gómez, Daveta, Paola, Porfi, si pueden silenciar sus micrófonos, porque va a ser acople con lo que yo voy explicando en clase. Bien. Entonces, estábamos en que hay que individualizar al paciente y es importante
que veamos al paciente como un todo. ¿Y de qué manera vamos nosotros a tener una buena terapéutica razonada? Esto va en relación a la receta que nosotros vamos a hacerle al paciente. Vamos a tener que tener en cuenta el proceso de la terapéutica razonada. ¿Y de qué manera nosotros vamos a generar, ahí está, generar una buena terapéutica para una buena terapéutica razonada? Tenemos que tener en cuenta las pautas de la guía de la buena prescripción. Esto es importante, estos 6 pasos que ustedes ven en la presentación son importantes para tener en cuenta y poder realizar de una manera correcta y objetiva, ¿sí? Una buena receta razonada, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Definiendo el problema del paciente. Ustedes, como les dije, tienen que visualizar al paciente como un todo. Es un ente, ¿sí? Es un paciente que no solamente tiene su cuerpo, sino que también viene con todo su entorno. Entonces, ustedes tienen que hacer una historia clínica minuciosa. Una vez que van a definir qué problema tiene ese paciente, van a especificar el objetivo terapéutico, ¿sí? ¿Qué se va a conseguir con esto? Vamos a ver qué tratamiento necesita este paciente realmente. Obvio que vamos a enfocarnos en este caso al objetivo terapéutico farmacológico, pero también podemos tener un tratamiento no farmacológico. Entonces, nosotros tenemos que interactuar con esas opciones y poder llegar a lo que le sirva a ese paciente para lograr la salud, ¿sí? Después tenemos que comprobar si realmente el tratamiento que nosotros vamos a realizarle a este paciente sea el adecuado, ¿sí? El adecuado a qué nos va a referir específicamente si este fármaco, en caso de generar un tratamiento farmacológico, si este fármaco es efectivo, si es seguro, si el costo, entonces costo, riesgo, beneficio, ¿se acuerdan eso? Bueno, ese es el pilar de tener una buena práctica razonada en cuanto a la prescripción. Entonces, acuérdense que tienen que hacer ese balance, ¿sí? Para poder llegar al objetivo más efectivo para cada paciente individualmente. Y una vez que tenemos estos 3 pasos, definimos el problema, especificamos el objetivo, comprobamos que va a ser el tratamiento adecuado, comenzamos el tratamiento. Una vez que comenzamos el tratamiento, nosotros tenemos que hacer sí o sí el paralelo, darle información y generar las instrucciones a ese paciente. No solamente el fármaco, sino también explicarle por qué es la dosis, por qué se le va a dispensar de esa manera el fármaco, cuándo va a ser el control para saber si va a generarse una respuesta al tratamiento que nosotros estamos dando, porque por ahí nosotros detectamos que sí, creemos que es el tratamiento necesario para ese paciente, pero no funciona. Entonces tenemos que explicar a ese paciente que dependiendo del diagnóstico que nosotros tengamos, lo tenemos que ver a las 48 horas, a las 72 horas. Entonces, en base a eso, ajustaría nuevamente la nueva terapéutica para poder solucionar su problema. Por supuesto que esto va acompañado de una supervisión activa, que se refiere que ustedes tienen que estar en contacto con su paciente. No es que le doy por 7 días en caso de un antibiótico y no lo controlo hasta el último día. No, chicos, tienen que hacer un seguimiento de ese paciente, ¿sí? Es importante que ellos entiendan y educarlos a los pacientes para que puedan acompañar, porque si no acompañan al tratamiento que ustedes les están explicando y le están proveyendo, no van a ajustarse a ninguna norma que ustedes le den, ¿está? Si no educamos a los pacientes, no van a ser nuestros socios, podríamos decir, para hacer el acompañamiento terapéutico, ¿está? Bueno, estos pasos son importantísimos para que nosotros tengamos una, una una buena prescripción, una terapéutica razonada y a conciencia, y tengan en cuenta que siempre que ustedes necesiten detener el tratamiento,
lo hacen. Una vez que se corta el tratamiento, cualquier tipo de reacción adversa que tenga el medicamento desaparece, ¿sí? En la mayoría de los fármacos que por lo menos los odontólogos utilizamos. Así que no tengan miedo de tener esa voz y esa determinación de cortar un tratamiento siempre y cuando sea necesario. Eso también es muy importante a la hora de hacer la supervisión al paciente. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a conectarnos a tener esta, por así decirlo, esta guía, esta forma de comunicación, esta forma de intervención con el paciente a través de la receta, ¿sí? La receta, acuérdense, a modo de repaso, tenía dos partes, la receta propiamente dicha y que también tenía las indicaciones del paciente u hojas de información que son tan importantes como la receta propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido. Las partes que teníamos, el membrete, los datos del paciente, ¿sí? Los datos del fármaco, no olvidarnos de eso, las dosis, ¿sí? La cantidad de comprimidos y las formas farmacéuticas, que podían ser comprimidos, cápsulas blandas, pueden ser ampollas, ¿sí? Y siempre aclarar la cantidad de cajas que ustedes van a necesitar, eso no olvidarse. Todavía, aunque no crean, hay errores en los exámenes finales, por eso vamos a recordarle esta parte a modo de repaso, por supuesto. En este caso ya saben lo que es un flemón, ya lo vieron, ya lo estudiaron. Así que ahora en esta parte de terapéutica ya se van a evaluar los diagnósticos en base a los tratamientos farmacológicos que ustedes elijan. Esto es lo distinto en comparación a farmacología de tercero, que era totalmente básico, que nosotros sabíamos que ustedes estaban recién enterándose que era una patología, ¿está? Por último, acuérdense lugar, fecha, firma y sello. Acá tenemos las indicaciones, como observarán, ¿sí? Se le coloca al paciente, en este caso solo se le... Acá les coloqué simplemente los datos del fármaco, que es lo que a nosotros nos compete evaluarles, pero ustedes pueden poner todo lo necesario que necesite, que es la información necesaria que necesite ese paciente, ¿sí? Que ustedes crean que necesite, ¿ok? Porque esta va a ser la forma legal que ustedes van a comunicarse con el paciente, va la forma escrita, ¿sí? Es un documento legal, acuérdense. Por eso es tan importante. Acá, por ejemplo, les doy, bueno, la anistatina es un antimicótico, por si no lo recuerdan. Les hice la receta de la nistatina porque generalmente tienen muchos errores al realizar esta receta. Recordemos que la anistatina no es de uso local, o sea, solo se usa, se absorbe por las mucosas, la mucosa oral, ¿sí? No se absorbe por la mucosa del estómago, entonces no se absorbe muy bien, por eso es que se da o en suspensión o en caramelos que se diluyen en la boca. Ahí tienen cómo se realiza la receta para una suspensión de 250 mililitros. Como observarán, tenemos las dosis, la forma farmacéutica y la cantidad. Candidiasis, acá le explicamos, hacer buche cada 6 horas de 4 mililitros, solución por 7 días, luego acuda a la consulta. ¿Sí? Generalmente con este medicamento de 7 a 10 días o 14 días es el tratamiento adecuado. Bien, bueno, este es otro medicamento, el cual, fármaco, que por ahí hay mucha confusión a la hora de realizar la receta,
porque como es un frasco ampolla, ustedes no están acostumbrados, bueno, acá le damos el ejemplo de la dexametasona fosfato, 8 miligramos, frasco ampolla, fíjese cómo se coloca, 2 mililitros de frasco ampolla, o frasco ampolla, 2 mililitros es lo mismo. Una caja, el diagnóstico dice prequirúrgico. Esto generalmente se puede colocar como diagnóstico, como indicación de previa a una cirugía. Eh, la realiz- Esto es importante que vaya acompañado, a ver, sí, ahí está. Esto es importante que vaya acompañado siempre, aparte de la indicación, una indicación para el personal de salud que le vaya a colocar al paciente esta inyección intramuscular, ¿sí? Eh, Generalmente se soluciona intrafamiliarmente, pero en muchos casos lo resuelve un enfermero, una enfermera. Entonces, es importante que usted tenga la indicación. O sea, el profesional siempre debe realizar completa sus indicaciones, ¿sí? Así que sí o sí, cuando ustedes vayan a recetar un fármaco que conlleve la ayuda de otro profesional, en este caso un enfermero o una enfermera, van a tener que dar la indicación porque ese personal de salud muchas veces no sabe. Pueden darle cualquier otro medicamento y usted y ellos tienen que tener conocimiento de lo que tienen que dispensar. Esta es un ejemplo de cómo realizar una solicitud. Colocar los datos del fármaco y se solicita la aplicación intramuscular. Bueno, esto es en cuanto a, acuérdense que tiene la guía de la prescripción, está la bibliografía, que es muy buena, esta bibliografía es de la OMS, ¿sí? Acuérdense que vamos a trabajar muchísimo con estos dos vademecum en la clase sobre todo, Alfa, Beta, Vademecum, sobre todo el manual de la Argentina, porque este le da también la opción de un manual chileno, pero el Alfa, Beta versión argentina es la que sabemos qué medicamentos se dispensa en nuestro país. Y después también tenemos Kairos Vademecum. Entre los dos suele haber alguna que otra diferencia y encontramos uno que otro medicamento, dependiendo de cuál se elija. Ahora les voy a mostrar unos videos porque nosotros todavía en algunos lugares de la Argentina siguen trabajando con el recetario papel, pero en su mayoría están algunos organismos pidiendo, sobre todo obras sociales, pidiendo adecuarnos a las nuevas leyes de salud que corresponden con la realización de recetas electrónicas, ¿sí? Ahora yo les elegí la que particularmente utilizamos el común denominador de los profesionales, que se denomina RCTA, ¿sí? La app de recetas electrónicas que es gratuita. Ustedes ahora les voy a mostrar cómo deben hacerse su perfil. Ustedes en este caso todavía no podrían porque no tienen matrícula, pero les servirá para cuando ya se reciban y sepan de qué manera pueden utilizarlo. Esto es a modo informativo porque es probable, no sé si en las clínicas habrá algún docente que trabaje ya con el recetario, no sé si a ustedes les tocó trabajar con recetario electrónico, Profe, con papel se manejan. todo con papel. Sí, Bueno, Sí, bueno, doctora, papel nomás. todo con papel. Bueno, entonces esto les va a servir. Más o menos les di el ejemplo de los fármacos que suelen tener dificultad en la realización, ¿sí? Porque acuérdense que nuestras evaluaciones van a ser prácticas y orales, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que saber hacer la receta, es condición sine qua non de farmacología. Pero es importante que vayan conociendo de qué manera se va manejando el mundo. Ustedes sabrán cómo vamos teniendo muchas actualizaciones con respecto a la IA y hay que ir familiarizándose de a poco con qué nos vamos a encontrar cuando se reciban, ¿sí? Con qué se van a encontrar en realidad.
Tenemos que ir conociendo las opciones. A ver. A ver. ¿Pueden ver esto? Ah, se salió. Vamos de vuelta. Ahí. A ver acá. ¿Pueden observar esto, chiquis? A ver, ahí está. Avísenme si escuchan. Ahí les muestro, ¿eh? En este tutorial, te mostraremos paso a paso cómo registrarte y configurar tu cuenta de manera rápida y segura. Al ingresar por primera vez, deberás registrarte. Para ello, ingresa tu correo electrónico, elige una contraseña segura y proporciona tu número de teléfono. Recuerda que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y un carácter especial. Es importante aceptar los términos y condiciones. Luego seleccione Continuar. Seleccione Completar mi perfil. El siguiente paso es completar tu perfil. Ingresa tu nombre, apellido y número de documento de identidad. Además, sube una foto clara y legible de tu DNI. Si tu DNI no se encuentra en la base de datos de CISA, no te preocupes. Podrás ingresar manualmente tu información profesional, incluyendo tu matrícula y especialidades. Y no te dice, o sea, esto no es que te puede mudar, como te dice ella, no es que de un día para otro te puede mudar. Seleccionar Añadir matrícula. Completar la información solicitada. Profesión. Claro, exactamente. Así, preguntarle realmente. Disculpen, chicos. ¿Pueden poner en silencio sus micrófonos? Si yo sigo tomando también, no da ganas de dar. Julieta Moulia, por favor. Reina. Gracias. Gracias, Euge. Porque no logro ver quiénes son. Más o menos nomás se... Ahí seguimos. Disculpen, chicos. Tipo de matrícula, jurisdicción y número. Luego, cargar una imagen de la matrícula profesional. En caso de poseer más de una matrícula, puede añadirla en el momento o cuando lo desee desde Configuración. Seleccione Guardar matrícula. Seleccione Continuar. Para configurar tu recetario, podés cargar una imagen o icono de tu consultorio o centro médico. Luego, dibujá tu firma en la pantalla y agregá la dirección de tu lugar de atención. El sistema generará automáticamente un sello con tu información profesional. Si lo deseas, podés personalizarlo. Para finalizar, debes seleccionar Guardar y luego Confirmar configuración. Genial. Acá tenemos la otra parte. Esta es la otra parte una vez que generaron su perfil. Puerto seguro es Sol, Playas Infinitas. Bien, pasamos todo esto. Dice que no tiene sonido. Bueno, acá les está enseñando cómo ingresar a los pacientes. Ustedes, cómo deben ingresar a los pacientes a la app, ¿sí? A ver. No sé qué pasó, que se cortó el sonido. Van a la app, tienen ingreso a mis pacientes, seleccionan la opción agregar paciente y ahí van a tener dos opciones. Una opción que diga que invitamos al paciente que cargue los datos o
nosotros podemos de igual manera hacerlo manualmente. Por ahí es mucho más fácil invitar al paciente a través de un link que ellos mismos completen y la app es bastante intuitiva y una vez que el paciente termina de cargar los datos, avisan por correo y queda totalmente agregado. Es de manera automática. Ahí les explica cómo hacer, ustedes seleccionan al paciente, le envían el link y completa el paciente con éxito sus datos, ¿sí? Ustedes pueden mandarlo por mail, por WhatsApp, por cualquier medio. Así ven los pacientes. Cuando abren el link que ustedes le envían, que es importante que le avisen, porque como hay tantas estafas últimamente, los pacientes por ahí tienen cierta desconfianza, ¿sí? Una vez que completa el paciente, les aparece avisándole en su mail que ya tienen agregado al paciente y pueden corroborar los datos del mismo. Es bastante ágil esta app, por eso es la más fácil, yo la utilizo. Es muy cómoda utilizarla. Ahí les explica cómo ustedes, una vez que tienen agregado al paciente, pueden ya buscar el fármaco que ustedes quieren dispensar, ¿sí? Añadir medicamentos, el diagnóstico, y luego colocan manualmente las indicaciones. Acá no indica, pero generalmente van actualizándose estas apps. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes tienen que colocar el diagnóstico, hay ciertos, según los colegios de cada provincia, y ustedes al colocar, por supuesto, su matrícula, eso les va a aparecer, ¿sí? Cada provincia se maneja por ciertos códigos. Creo que ahora se están manejando con algo a nivel nacional igual. Cada diagnóstico tiene un código. Entonces, si ustedes colocan el diagnóstico, probablemente ya les salte automáticamente qué código tiene ese diagnóstico. Muchas veces no se acuerdan cómo es, pero van alternando y fijándose cuáles son las opciones. Si no saben de memoria los códigos, no hay problema. O sea, sí o sí, de igual manera ustedes van a poder generar la receta o la prescripción para hacerse algunos estudios. Una vez que hacen la receta, lo envían por mail. Si viajas a Reino Unido, Ahí sí tiene sonido, no sé qué pasó en el otro. Esta es la parte cortita de cómo crear la receta. De una forma más grande se ve acá. Una vez que tienen al paciente, se elige el paciente. Ahí de una manera más grande nada más le explica. Añaden el medicamento, en este caso es un antibiótico. Ahí ya le dice también la marca comercial. Acá elige cada 12 horas, evidentemente. No, mire. Ahí va poniéndole la cantidad de cajas que necesitan. Y bueno, acá cuando ustedes observan que pone neumonía, les va a aparecer automático ya con un número de código, por ejemplo, K24, N24, N2, cualquiera sea el código que tiene, por ejemplo, la neumonía, y ahí ustedes tienen que dar clic en autorizar ese código. Específicamente, hay obras sociales como por ejemplo la del Chaco que obligatoriamente te piden. Entonces ya el programa sobre todo RCTA, ya tiene incorporado y es muy fácil de utilizarlo. Yo trabajo en Chaco y trabajo en Corrientes y me funciona de maravilla, muy perfecto. Ahí escriben manualmente las indicaciones, o sea, es importantísimo que ustedes sepan sí o sí los pasos, porque si no, no van a saber. Esto es texto adicional que ustedes le pueden agregar sin problema.
Así se ve la receta que le llega al paciente a través del mail o de WhatsApp con sus partes completitas, como verán. Ahí pueden enviarle a través de WhatsApp. Aparece ese link y listo. Ok. Y a ver, bueno, hay dos opciones más de video que les dejé aquí para ver. Eso era para hacer una receta. Esta es para hacer una prescripción. Por ejemplo, si ustedes tienen que generar una prescripción para hacerse algún examen de complemento, radiografías, no sé por qué no me está funcionando. Lo mismo tienen que hacer, elegir al paciente. Esto queda todo guardado, chicos, o sea que ustedes pueden tener una opción que no sé si acá lo muestran, pero pueden tener todas las recetas quedan guardadas y hay unas opciones en las cuales se puede reutilizar una prescripción. Ahí les explica. Ahí tienen otras prescripciones anteriores, tienen que ir en vez de a nuevos anteriores, reutilizar prescripción, le cambian por supuesto la fecha. ¿Mm? Entonces no tienen que perder tiempo muchas veces en eh, generar algunos datos que tienen en común, otros van a tener que agregar, pero bueno, ya tienen la mayoría hecho y es mucho más rápido realizar. Y por último, tenemos el tutorial de cómo utilizarlo no solamente en el teléfono, sino también a través de la web. Es muy fácil. Muy fácil. Se descargan la app en la compu, porque algunos van a trabajar en el consultorio con la computadora. Inician sesión. Vamos a ir más rápido para ir agilizando y bueno, ahí les muestra que hacen lo mismo, pero a través de la web, ¿sí? Este es otro, cápsulas blandas de ibuprofeno, 2 cajas, cefalea, bueno, acá tampoco no encontré uno que nos indique con los nuevos códigos, pero bueno. Bueno, ahí se generó lo mismo y ahí pueden enviar por mail sin ningún problema a sus pacientes. Bien, perfecto. Les agradezco. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ahora sigue la doctora Eugenia Pomarada con un tema cortito también. Me pasé 4 minutos, Euge, mil disculpas. No, está bien, está bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, saben que nos vemos el lunes. Les agradezco la atención. Adiós. Todo tuyo, Euge. Muchas gracias. Hasta luego, Doc, muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Nos extrañaron ya? Me hubiera gustado que me digan que sí, ¿eh? Sí, Obvio, pero Doc. Sí, un se lo extrañó, montón. por supuesto.
Bueno, vamos a seguir con el tema del día, ¿sí? ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. ¿Se ve la pantalla bien? Perfecto. Continuamos con el tema del día y vamos a trabajar ahora con farmacología clínica. ¿Qué significa farmacología clínica? Las características. ¿Qué es un medicamento? Porque esto les quedó colgadito a ustedes de tercero, concepto de medicamento, excipientes, formas farmacéuticas. ¿Qué es un medicamento innovador, genérico, copia y esencial? Y dentro de reacciones adversas a medicamentos, la clasificación como para recordar y tener un poquito fresquito todas estas ideas para farmacología clínica. ¿Qué es la farmacología clínica entonces? Es la especialidad médica que evalúa efectos de los fármacos en seres humanos, sanos o enfermos. ¿Dónde está mi puntero? No tengo puntero. Para aplicarlos en la práctica clínica. Tiene como finalidad optimizar el uso terapéutico de estos fármacos para garantizar eficacia, seguridad y eficiencia. Ahora vamos a ver un poquito los conceptos de eficacia, seguridad y eficiencia. Entonces, en farmacología clínica lo que tienen que entender es que no es saber los nombres de los fármacos, sino aprender a tomar decisiones seguras para cada tipo de paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacología clínica? Es estudiar la farmacocinética, como ustedes saben bien, la farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, que nos va a determinar la eficacia y seguridad de este mismo, descubrir y verificar los efectos terapéuticos. Esto vamos a hacer en la farmacología clínica en las fases precomercialización del fármaco y identificar las reacciones adversas que nos va a indicar qué tan seguro es este fármaco. Los conceptos que tenemos que diferenciar y que son muy importantes de conocer son eficacia, efectividad y eficiencia, ¿sí? Generalmente los confunden y esto tienen que tenerlos bien aprendidos. Cuando hablamos de eficacia, vamos a estar trabajando en condiciones ideales, ¿sí? Se utiliza la eficacia en los ensayos clínicos controlados, en las fases de precomercialización de estos fármacos. Entonces, la eficacia va a valorar el efecto del fármaco en los ensayos clínicos controlados. En cuanto a la efectividad, se va a valorar la efectividad en las prácticas clínicas habituales, o sea que la efectividad va a lograr los objetivos, que en este caso es el efecto deseado, en condiciones reales. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de costos. Eficiencia es lograr estos efectos deseados, estos efectos beneficiosos del fármaco al menor costo. ¿Cuáles son las funciones y ámbitos de la farmacología clínica? La farmacología clínica va a trabajar en investigación clínica, como dijimos, en las fases precomercialización, la fase 1, 2 y 3, van a hacer la evaluación del fármaco. Esto también va a incluir los ensayos clínicos y los estudios de seguridad. La farmacovigilancia, que esto estuvieron hablando con la doctora en la clase inaugural, que es la fase 4 postcomercialización, que tiene como objetivo identificar, evaluar y prevenir las reacciones adversas una vez que el fármaco ha sido comercializado. Y el uso racional de los medicamentos, que es el que nos compete a todos los odontólogos, con una correcta selección, dosificación ajustada a la edad, a las comorbilidades del paciente y el manejo de interacciones medicamentosas en los pacientes, ya sea en administraciones de fármacos individuales o en pacientes polimedicados. En investigación clínica, como dijimos, vamos a estar evaluando la eficacia del fármaco. En farmacovigilancia vamos a estar evaluando efectividad del fármaco.
Teniendo en cuenta el uso racional de los medicamentos, nosotros vamos a trabajar el efecto de los fármacos, vamos a estar evaluando este efecto y esto va a depender de la concentración del fármaco que llega al sitio de acción. Hay un patrón que hay que tener en cuenta temporal del efecto del fármaco y que va a depender de esta farmacocinética, o sea, el tiempo desde que se administra hasta que llega el fármaco en el sitio de acción, inicia su efecto, el tiempo de variación entre las concentraciones plasmáticas y el tiempo en que se mantiene este fármaco en el plasma. La optimización de la respuesta se va a dar conociendo las pautas de administración, ¿sí? Una respuesta óptima o un efecto ideal se da teniendo en cuenta y eligiendo la mejor vía de administración, teniendo en cuenta la dosis mínima efectiva, el intervalo correcto de dosis y el tiempo de administración mínimo efectivo para realizar la curación en caso de patología. Todo esto va a tener que estar en relación con las variaciones individuales y las condiciones fisiológicas y patológicas del paciente. Por eso, las preguntas importantes para un uso racional de medicamento es qué elegir para cada patología, qué dosis en cuanto a pautas de administración, qué dosis, intervalo y tiempo de administración, y qué riesgos, y es muy importante, qué riesgos tiene para mi paciente la administración de este fármaco. Una de las herramientas que se utilizan para valorar y corregir los factores que afectan la farmacocinética es la monitorización de este fármaco a niveles plasmáticos en relación con el efecto que está produciendo en nuestro paciente. Las preguntas de oro entonces de la farmacología clínica es, ¿qué fármaco voy a elegir para esta patología en especial y para mi paciente individual? ¿Qué dosis e intervalo voy a utilizar? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? ¿Y en qué pacientes, y esto es muy importante, por eso es importantísima la historia clínica, debo tener precaución? Saber que en odontología los errores farmacológicos más frecuentes no son por desconocimiento del fármaco, sino por no conocer al paciente, sino tomarse el tiempo de realizar la historia clínica y una anamnesis exhaustiva para saber todas las patologías, los medicamentos que está tomando nuestro paciente, como para hacer una farmacología clínica asertiva. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si nosotros vamos a administrar ibuprofeno, saber qué es el ibuprofeno, es un AINE, a qué dosis le voy a administrar, si lo voy a dar como analgésico o antiinflamatorio de 400 a 600 miligramos cada 8 horas, qué tratamiento lo voy a hacer, de acuerdo si es tratamiento analgésico o antiinflamatorio, va a ser de 3 a 5 días, y cuáles son las precauciones que tengo que tener, ¿sí? Sabemos que los AINES tienen interacción y generan reacciones adversas, entonces las precauciones son pacientes con gastritis, anticoagulados e hipertensos. ¿Cómo optimizamos la selección de la pauta de administración? La pauta de administración es con estas 4 preguntas, teniendo en cuenta tratamientos largos, si los parámetros son objetivos, o sea, si el efecto que produce este fármaco en mi paciente es observable, la dosis de prueba va a orientar la pauta de administración óptima y no vamos a tener mucho problema. En cambio, si el efecto es menos detectable, va a haber mayor riesgo de toxicidad porque no vamos a estar teniendo un rango adecuado de dosis máxima o vamos a generar dosis subclínicas y va a faltar eficacia. Otra de las características es en caso de fármacos con margen terapéutico estrecho, el ajuste de la dosis va a ser muy riguroso y nosotros no vamos a poder jugar entre una dosis y otra, ¿sí? Para estos 2 tipos de parámetros,
la aplicación de los modelos teóricos predictivos, o sea, los que traen el prospecto, es la opción más segura para aproximarnos a la dosis óptima. En caso de situaciones de urgencia, una de las pautas, si nosotros tenemos que hacer un tratamiento más largo, es generar una dosis de carga más alta y luego reducir la dosis y hacer dosis de mantenimiento. Siempre hay que tener en cuenta, y esto es muy importante en casos de urgencias, que todo odontólogo tiene que estar preparado para la urgencia, ¿sí? Para la administración de adrenalina, por lo menos una vez en su vida, ¿sí? Porque esto puede llegar a salvar una vida. Los estudios en farmacología clínica van a tener las fases de desarrollo del nuevo fármaco, son 4 fases, ¿sí? Como ya habrán visto en farmacovigilancia, que es la fase 4, nosotros tenemos la farmacología clínica en las 3 primeras fases. La fase 1 es la administración de un nuevo fármaco en seres humanos. Nosotros tenemos una fase preclínica, que es la que se realiza en animales de laboratorio, y las fases clínicas es cuando comenzamos a trabajar con el fármaco sobre seres humanos. La fase 1 entonces son estudios con muestras reducidas, o sea, pocos pacientes, de 20 a 50 sujetos, y la característica es que estos pacientes son sanos. El monitoreo de estos pacientes es constante. Va a incluir dentro de estos estudios las variaciones entre subpoblaciones e interacciones con ingestas de alimentos u otros fármacos. El objetivo de esta fase es determinar el metabolismo, las acciones farmacológicas, los efectos secundarios con dosis crecientes, ¿sí? En diferentes dosis. También obtener evidencias tempranas sobre la eficacia de los fármacos si es posible. Esto es una cosa que puede o no suceder en la fase 1. La fase 2, en cambio, se realiza ya en grupos más grandes, de 150 a 350 pacientes voluntarios. Ya hay una patología definida en estos pacientes y el objetivo es determinar la eficacia y seguridad de diferentes rangos de dosis, establecer la relación dosis-respuesta y obtener sólidos antecedentes para el diseño de estudios terapéuticos de la fase 3, que es la siguiente fase. La fase 3 ya se realiza en grandes grupos de 250 a 4.000 pacientes voluntarios. Es una fase que va a determinar el balance beneficio-riesgo a corto o largo plazo de la formulación propuesta, de una formulación o de varias formulaciones propuestas. Va a determinar el valor terapéutico relativo de manera general, explorar el tipo y perfil de las reacciones adversas más frecuentes que tiene el fármaco y las características especiales que pueda llegar a tener. La fase 4, que es la que ustedes ya estuvieron desarrollando en la primera clase, es la de farmacovigilancia. Es el estudio post-comercialización que se realiza en la población general. Va a establecer el valor terapéutico, detectar nuevas reacciones adversas o beneficiosas, depende, confirmar la frecuencia de reacciones conocidas, va a estudiar frecuencia ya de reacciones y confirmar estrategias de tratamiento. Este es un cuadrito general de todas las etapas. Como les dije, está la etapa preclínica, que se realiza en laboratorio y con animales de laboratorio. La etapa 1, la clínica, con pacientes sanos. La etapa 2, con un poco más de pacientes con patología. Y la etapa 3, con un grupo más heterogéneo y un número mayor de pacientes. La etapa 4, que es post-comercialización, es la que ya hablaron. Ahora vamos a entrar en qué es un medicamento, ¿sí? El medicamento es una preparación o un producto farmacéutico que tiene fines preventivos, de tratamiento o diagnóstico de una patología, o también para modificar el sistema fisiológico en beneficio de una persona, ¿sí? O sea, es para tratar, para diagnosticar
o modificar el sistema fisiológico. ¿Qué contiene un medicamento? ¿Sí? No es solo un fármaco, ¿sí? Contiene un fármaco. Los sinónimos de fármaco son principio activo, API o IFA, API en inglés, siglas de IFAP, ingrediente farmacéutico activo, que sería el nombre genérico, lo que ustedes utilizan en receta como nombre genérico o denominación común internacional. El medicamento está formado por este fármaco o principio activo y sus excipientes. Los excipientes son las sustancias sin actividad farmacológica que tienen el fin de dar la forma, consistencia, olor, sabor, cualquier característica que facilite la preparación, conservación y administración de este fármaco. A su vez, esto va a estar presentado en una forma farmacéutica o galénica, que es la forma en que se prepara el medicamento para mejorar la eficacia de este medicamento. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos de liberación lenta del fármaco en un tejido blando, o evitar el daño de interacciones químicas, ¿sí? Estas características se la dan la forma farmacéutica de presentación del fármaco. Estas formas farmacéuticas pueden ser sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Dentro de estas formas, entonces, algunos ejemplos son líquido. Acá tenemos el ibuprofeno, por ejemplo, en suspensión oral. Miren, tenemos ibuprofeno, que es el principio activo, y todo lo demás son excipientes, ¿sí? Todo el contenido. Y cualquiera de estos contenidos puede generar una reacción adversa. Por eso es importante saber que el medicamento no solo genera reacción adversa por el fármaco. Los excipientes, aunque no deberían tener acción, pueden generar reacciones alérgicas. Entonces, las formas farmacéuticas líquidas pueden ser soluciones, jarabes, emulsiones, suspensiones, colirios, lociones, elixires. Las soluciones sólidas pueden ser polvos, granulados, cápsulas que pueden ser duras, elásticas o perlas, comprimidos, supositorios. Acá tienen, por ejemplo, del ibuprofeno, siguiendo con el mismo ejemplo, todos los excipientes que utilizan para formulaciones sólidas. Semisólidas, seguimos con el mismo ejemplo de ibuprofeno, principio activo, los excipientes diferentes para pastas, cremas, jaleas, gel, o la forma farmacéutica o galénica en gaseosa, que pueden ser aerosoles, nebulizadores o inhaladores. A su vez, el medicamento puede presentarse como monofármaco, es decir, tener un solo principio activo. Si hablamos de anestésicos locales, por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? Que viene como su sal, clorhidrato de lidocaína, o si hablamos de antibióticos, la amoxicilina, ¿sí? O tener combinaciones a dosis fijas, 2 o más principios activos. Si hablamos de anestésicos locales, la carticaína con adrenalina. Si hablamos de antibióticos, la amoxicilina, en este caso tenemos 2 principios activos con el ácido clavulánico. Estas son combinaciones a dosis fijas coherentes. En cambio, estas, por ejemplo, amoxicilina más diclofenac, son no racionales. ¿Por qué? Nosotros estamos dando en este caso una amoxicilina que se da cada 8 horas por 7 días a dosis fijas con un AINE, que el máximo de dosis de un AINE para un dolor son de 3 días. Y nosotros, al tenerlo acá como dosis fija, nos obliga a darlo por 7 días, ¿sí? Esto por eso es tan importante saber que las combinaciones de dosis a veces no son tan racionales. Y en estos, por ejemplo, miren la cantidad de hasta antisépticos tienen en caramelos, ¿sí? Bien.
Entonces, cuando se presenta un evento adverso a un medicamento, como les dije, muchas veces no solo se debe pensar en el principio activo, sino también en sus excipientes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, hablando de excipientes, los excipientes pueden ser conservantes, que inhiben el crecimiento del microorganismo en formulaciones líquidas. Por ejemplo, en los anestésicos locales sabemos que está el metabisulfito de sodio, hay benzoato de sulfitos, ácido benzoicos. Estos saben que pueden generar reacciones adversas. Humectantes sería otro tipo de excipiente o estabilizantes en formulaciones sólidas y líquidas, como la glicerina y el propilenglicol. Antiadherentes que se utilizan para mejorar la manipulación cuando se está fabricando el fármaco, el comprimido, por ejemplo, como talcos y almidones. Aglutinantes, que son los que mantienen unidos todos los ingredientes de un comprimido. Acá tenemos almidones, esto es importante saber porque los celíacos, por ejemplo, pueden generar reacciones adversas, aunque es raro porque la dosis es muy pequeña, pero sí saber que existe dentro de los comprimidos ingredientes derivados de la cebada, el centeno, que que pueden reaccionar estos pacientes con celiaquía. Azúcares como sacarosa, fructuosa, sacarina sódica, azúcares alcohólicos, esto también tener en cuenta para evitar el efecto disulfirán, los xilitol, sorbitol, maltitol, celulosa, lactosa para los pacientes que son alérgicos o intolerantes a la lactosa. Los sabores, porque hay esencias y saborizantes, los colorantes, hay muchos colorantes que generan reacciones adversas, sobre todo los de color rojo, tintes naturales o artificiales. Estos son para fines estéticos que generalmente se utilizan para diferenciar las concentraciones de los diferentes comprimidos o diferenciar un fármaco, una marca de otra, ¿sí? Los diluyentes van a proporcionar volumen o masa a las preparaciones orales sólidas, que son los comprimidos de las cápsulas, o las líquidas como los jarabes, van a aumentar la solubilidad y van a mejorar la estabilidad del principio activo. Estos son, por ejemplo, la celulosa microcristalina y la lactosa. También se utilizan desintegrantes que van a mejorar una vez que se administra el comprimido o el fármaco, el medicamento, van a facilitar la absorción del ingrediente activo, como la crosscramelosa sódica y el almidón de maíz. Y otros para mejorar la biodisponibilidad en caso de los comprimidos de liberación controlada. Como dijimos, dentro de los excipientes puede tener lactosa. La mayoría de los pacientes pueden tolerar la cantidad de lactosa que hay en los medicamentos, pero está contraindicado en pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca grave, ¿sí? En estos pacientes sí está contraindicado todo fármaco que tenga como excipiente lactosa. A su vez, dentro de los hidratos de carbono, estos serían precauciones, pacientes con trastorno de digestión, absorción y metabolismo de glúcidos, pacientes con intolerancia o mala absorción a la fructosa o la galactosa, o pacientes diabéticos no controlados o con dietas cetogénicas. Otra de las características que tenemos que saber es que muchos de los medicamentos tienen como excipiente el sodio. Hay que tener en cuenta esto para los pacientes hipertensos, con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, sobre todo con las pastillas efervescentes, ¿sí? Las formulaciones efervescentes contienen mucho sodio para generar esa espuma, ¿sí? Entonces, estas formulaciones efervescentes deben ser evitadas en este tipo de pacientes. Bien, ¿cómo se denominan los fármacos o principio activo? Podemos denominarlo por su nombre químico, esto no lo usamos nosotros, si lo utilizan más bien en la parte química, es la
es la descripción de la estructura química del fármaco. Ese es el nombre, por ejemplo, que ni lo voy a nombrar, es innombrable, de la amoxicilina. Como nombre genérico o denominación común internacional, que es el nombre científico del fármaco principio activo, aceptado y recomendado por la OMS, que es el que nosotros utilizamos para la elaboración de las recetas. En este caso, el ejemplo es la amoxicilina. Como nombre comercial, que es el nombre de fantasía, que está propuesto por el laboratorio que lo produce y autorizado en Argentina por la ANMAT, que es el ente regulador de la parte farmacológica, es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y acá tenemos la característica que es tan importante y por lo que es tan importante realizar correctamente la receta. Hay numerosas marcas comerciales con el mismo principio activo y por eso siempre hay que tener en cuenta para evitar justamente errores. Fíjense, acá amoxidal dúo, tenemos amoxicilina sola, 875 miligramos, en cambio el Favamox dúo tiene amoxicilina 875 con ácido clavulánico. Amixen dúo, ¿sí? Todos los dúos, uno suele pensar que es con combinación a dosis fija, pero no, en este caso es dúo, es como doble dosis, porque trabaja con 875 miligramos. Clavulox, 1 gramo, que uno pensaría que es solo amoxicilina y tiene ácido clavulánico. Entonces, un fármaco, tenemos que tener en cuenta, puede tener varias marcas registradas, varias formas farmacéuticas y varios excipientes. Esto es importante y nosotros acá en la página oficial del ANMAT tenemos el Vademecum Nacional de Medicamentos, que es la base de datos de los medicamentos que se comercializan en Argentina. Esto se actualiza todo el tiempo. Entonces acá van a tener el Vademecum Nacional actualizado. A su vez tenemos un apartado de disponibilidad de medicamentos donde se informa sobre los que no se encuentran disponibles en el país. Esto a modo de ejemplo es para que vean, estas son todas las presentaciones comerciales de los diferentes laboratorios solo de amoxicilina. Miren, de Roemer, que es un laboratorio, tenemos 15 presentaciones comerciales. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer y escribir correctamente la receta. Es lo que siempre le decimos. ¿Qué es un medicamento innovador, original o de marca? Es este medicamento que contiene una nueva molécula que ha desarrollado un nuevo mecanismo de acción que no se ha comercializado hasta el momento y que ha pasado por todas las etapas que hablamos recién del desarrollo de un fármaco, ¿sí? Desde las etapas preclínicas y todas las clínicas hasta la fase 3. Entonces, de hasta ahí se aprueba por un organismo regulador, en este caso en Argentina, la ANMAT, y la ANMAT le confiere la patente al laboratorio productor de derechos con una exclusividad de 10 a 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los 10 a 20 primeros años de comercializado el fármaco, este no puede ser formulado por otro laboratorio. ¿Por qué? Porque las inversiones que se realizan durante toda la elaboración y los análisis clínicos son muy altas, ¿sí? Una inversión promedio de 250 millones con un tiempo mínimo de 5 años de estudio y que generalmente de todas las formulaciones que se estudian, del 1 al 3% pueden ser comercializadas. Es por eso que hasta 20 años el laboratorio tiene su patente de exclusividad. Una vez caducada esa patente, otros laboratorios pueden replicar el fármaco, este medicamento, y en este caso se elaboran los medicamentos genéricos.
que es la especialidad farmacéutica genérica. Esto de permitir que otros laboratorios realicen este fármaco es lo que hace es controlar precios, ¿sí? Para evitar los sobreprecios. El medicamento registrado una vez vencida la patente del innovador, el genérico tiene que ser bioequivalente. ¿Qué es bioequivalente? Que tiene la misma calidad, la misma seguridad y la misma eficacia. Es decir, que va a contener el mismo principio activo, la misma sal o éster, al igual dosis y forma farmacéutica, con la misma farmacocinética, dinamia, los estándares de calidad, pero hay una característica, puede tener diferente forma de elaboración, o sea, puede variar con algunos excipientes. ¿Por qué esto? Porque a veces durante la farmacovigilancia se observa que algunos excipientes pueden generar muchas reacciones adversas o se puede encontrar y incorporar mejoras, ¿sí? O algún excipiente está patentado por el laboratorio de marca y entonces no se lo puede utilizar. La bioequivalencia es lo mismo que biodisponibilidad del innovador. Quiere decir que se encuentra dentro de el 90% de los valores de confianza del innovador, o sea, del fármaco de referencia. Y siempre tienen que estar probados en seres humanos. Ay, un segundito. A ver, un segundo. Un segundo. Ay, perdón. Un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Entonces hablábamos que debes tener la misma biodisponibilidad que el innovador, que quiere decir que debe existir la misma cantidad de fármaco disponible en el plasma para ejercer su acción. ¿Sí? ¿Cómo comparamos un fármaco o un medicamento de marca con un medicamento genérico? El medicamento de marca va a tener como principal en general, no se cumple muchas veces, el nombre comercial o la marca registrada o la marca comercial y por debajo el principio activo. Esto es el medicamento de marca innovador o original. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el Tylenol, ¿sí? Que es el paracetamol. El medicamento genérico va a tener como primera forma y grande el principio activo con su laboratorio y la especialidad farmacéutica genérica. Esas son las características que diferencian un medicamento de marca de un genérico. Tenemos otros tipos de medicamento, que es el medicamento símil, similar o copia, ¿sí? Que es mucho más económico que el genérico y muchísimo más económico que el original. Este va a tener el mismo principio activo, puede variar en su formulación, en su presentación, en su vía de administración. Es mucho más económico porque tiene procesos menos rigurosos de control, por eso muchas veces no tiene estudios de biodisponibilidad ni de bioequivalencia. Es la alternativa más económica, pero su efectividad no está garantizada. También tenemos que hablar de, no sé si lo hablaron, de medicamentos esenciales, que son todos aquellos que cubren las necesidades sanitarias y prioritarias de una población y lo que permite que un sistema de salud funcione correctamente. ¿Sí? Las formas farmacéuticas en la OMS tenemos dentro de este link
el listado de medicamentos esenciales, que va a incluir la información sobre la forma, dosis farmacéuticas disponibles, especificaciones sobre quién debe tomar el medicamento, las enfermedades que pueden tratarse con el medicamento. Sería el prospecto de cada uno de estos medicamentos esenciales. Además, los pormenores sobre las pruebas clínicas que avalan y las recomendaciones formuladas. Dentro de la página oficial de la OMS, ustedes tienen esas listas, ¿sí? Acá, por ejemplo, si pueden abrir amoxicilina, acá eligen con los filtros, eligen amoxicilina y le aparece así, ¿sí? ¿Cuál es el código ATC? ¿Cuál es el tipo? Todo el historial. Bien, teniendo en cuenta esto, debemos saber que no existe medicamento, como vimos, que sea totalmente inocuo. El uso razonado nos va a determinar que nosotros tenemos que evaluar el riesgo y el beneficio de la administración de este fármaco y reconocer que el beneficio supera ampliamente los riesgos que vamos a provocar en nuestro paciente con la administración, ¿sí? El mejor fármaco puede convertirse en el peor si está indicado en pacientes incorrectos. Esa es una frase que tiene que quedarle en su cabeza y tienen que poder solucionarla, ¿sí? Las reacciones adversas a un medicamento, según la OMS, es una reacción nociva, no deseada, que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Según su severidad, podemos clasificar a las reacciones adversas como leve, moderado y severo. Esto ya vieron en terceros como un repasito según su casualidad, como definida, probable, posible, dudosa o desestimada, y según su tipo de reacción adversa, que puede ser A, B, C o D. ¿Sí? Podemos decir que antes de declararlo como reacción adversa, esto se denomina evento adverso, que es el suceso médico desafortunado que puede presentarse durante el tratamiento con un medicamento, pero que no necesariamente tiene una relación causal. Puede coincidir en tiempo sin sospechas de relación causal, ¿sí? Dentro entonces de las categorías de causalidad o probabilidad, tenemos que puede ser probable cuando la manifestación clínica y la administración del medicamento tienen una relación temporal. No se puede explicar por la enfermedad concurrente ni por otro medicamento o sustancia. La respuesta a la supresión del medicamento o a retiro del medicamento debe ser plausible clínicamente, pero en este caso no hay reexposición al medicamento, ¿sí? Cuando hay reexposición al medicamento, la denominamos definida. Puede ser posible cuando tiene estas características, pero no está relacionada y puede ser explicado por la enfermedad concurrente o por otros medicamentos o sustancias, y la información respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no estar clara. Es condicional o dudosa si la reacción no se explica por el estado clínico del paciente, el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable del medicamento y es imprescindible obtener más datos para poder hacer una evaluación apropiada o los datos adicionales están bajo examen. Se la denomina desestimada si la notificación que sugiere la reacción adversa, que sugiere una reacción adversa, pero la información no es suficiente o es contradictoria, o no puede ser verificado o completado sus datos. De acuerdo al tipo de RAM, según Rowling y Thompson, tenemos las de tipo A, que son las características de los efectos farmacológicos aumentados, es la más frecuente, es dosis dependiente, puede desaparecer al reducir la dosis
están identificados antes de su comercialización y tiene alta morbilidad y baja mortalidad. Ejemplos de reacciones adversas de tipo A son las hemorragias por anticoagulantes o la hipotensión por antihipertensivos, IECA. Dentro de las de tipo B, es reacción mínima o ninguna relación con la dosis, poco frecuente o impredecibles, tienen alta mortalidad, son graves, tienen baja morbilidad, desaparece al retirar el medicamento, pueden ser inmunológicas o manifestarse en pacientes con factores predisponentes, como la anafilaxia por sulfamidas y penicilinas. Las C de tipo crónica pueden ser graves y frecuentes y se dan en tratamientos prolongados, como la farmacodependencia en benzodiazepinas y la nefrotoxicidad crónica por analgésicos. Y las de tipo D son las que generan carcinogénesis o teratogénesis, carcinogénesis por inmunosupresores o teratogénesis por antineoplásicos, talidomida o tetraciclinas. Dentro de las de tipo B hay que diferenciar lo que es hipersensibilidad de idiosincrasia, entendiendo por hipersensibilidad una reacción inmunitaria exagerada que va a producir un cuadro patológico. Se requiere exposición, o sea, sensibilización previa al antígeno, a diferencia de la respuesta idiosincrática, que es una respuesta no esperada a una sustancia con o sin acción farmacológica, que no requiere sensibilización previa y que es determinada por un déficit enzimático generalmente. Los ejemplos de hipersensibilidad son, por ejemplo, de tipo 1 inmediata, la anafilaxia o el asma, de tipo 2 citotóxica, como la miastenia gravis y la fiebre reumática, de tipo 3, que es del complejo inmune, como lupus eritematoso sistémico, y de tipo 4 retardada, como esclerosis múltiple o dermatitis de contacto. Dentro de los ejemplos de idiosincrasia, tenemos la hemólisis intravasal grave por antipalúdicos, ¿sí? En pacientes que tienen la deficiencia de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para concluir, una pregunta que se tendrían que hacer ustedes y que deberían saber responderla. ¿Quién me puede contestar? A ver, si hoy comenzaras a atender pacientes de tu consultorio, ¿cuáles serían los errores farmacológicos que deberías evitar? Los más graves, los más frecuentes, pero más graves, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Generar alguna interacción farmacológica por no conocer. Importante, sí, Profe, sobre medicarle sí. al paciente con la misma droga, con drogas parecidas, porque el paciente a veces viene tomando, como te dice, la pastillita blanca, que está el pastillita y no sabe qué es lo que está tomando. Posible, sí. Medicar Hemorragia empíricamente. con el antiplaquetario. Antiagregantes plaquetarios. Sí, la No conocer la patología del paciente, profe. Perfecto. Profe, medicar Sí. empíricamente a los pacientes. Nosotros hacemos bastantes medicaciones empíricas, ¿sí? Muchas veces porque no hacemos análisis. No, cada vez que viene una infección, ustedes no hacen un cultivo para saber si es o no. Claro, además en base a las manifestaciones clínicas, digamos. Ujú. Bueno, una de las características entonces, ¿cuáles serían los errores? No preguntar qué medicamentos toma tu paciente, que me dijeron. No considerar enfermedades sistémicas, que también hablaron. Usar antibióticos innecesariamente, hoy es una alerta mundial, por eso se los puse, por la gran epidemia de resistencia bacteriana que existe. Indicar AINES, por ejemplo, en pacientes de riesgo, también me dijeron. Y prescribir dosis incorrectas. Así que estuvieron muy bien, chicos. Excelente. Bueno, esto es todo por hoy. Última reflexión del día.
Un odontólogo puede hacer una excelente restauración, una endodoncia perfecta, pero una mala indicación farmacológica puede poner en riesgo la vida de su paciente, ¿sí? Por eso es tan importante y es tan importante que ustedes en quinto año tengan esta oportunidad de volver a estudiar y a cerrar todo lo que es terapéutica farmacológica, que les va a servir muchísimo para su consultorio. Así que espero que aprovechen cada día de este curso porque es importantísimo para ustedes y para sus pacientes. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna consulta? No, doctora, está bien. Profe, Sí. ¿Cómo va a ser la modalidad de examen? Como para saber cómo más o menos encaramos el estudio de la materia. Hablaron de casos clínicos, quiero saber si es Sí. escrito, si es oral, si son recetas. Sí, en general se hacen como en los parciales son escritos, en general, ¿sí? Y se trabaja con casos clínicos. Bueno, no digo nada. Súper, profe, gracias. Euge, creo Sí, que de igual manera les habrá dicho la doctora, no sé, pero me parece que va a tener una instancia escrita y una instancia oral, el, 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 claro. el parcial, como el año pasado. ¿Te acordás? Yo no sé si Sí. van a haber preguntas. La verdad que eso todavía, chicos, no está Más definido. cerca claro, más cerca del parcial, nosotros a medida que vayamos avanzando con los prácticos, ahí vamos a definir bien qué modalidad se adapta a ustedes, ¿sí? Exacto. Y todo está en la programación, chicos. Miren, ahí está en la programación de la unidad curricular. Describe perfectamente. Súper, gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda, otra consulta? Profe, Damos, yo le sí, quiero hacer una aclaración nomás. Yo estoy como condicional, pero yo ya terminé de rendir ayer mis materias, pero no me puedo sí, inscribir todavía. Yo puse la asistencia en el chat nomás, no sí, pasa nada. perfecto, Listo, perfecto, ¿sí? gracias. Súper. Bueno. Damos por finalizada la teoría de hoy. Nos vemos próximamente y a estudiar.